Ya, el ejemplo está en el mismo MATLAB, este ejemplo que voy a mostrar ahora. Entonces lo abren y aquí está la descripción de cómo escribir un video. ¿Ya? Yo tomé el ejemplo que estaba por acá. ¿Sí? Ese código. Y ese es el código que está acá en MATLAB. Entonces, al ejecutar, este genera una función, ¿sí? Donde se va generando una animación. ¿Ya? ¿Qué es lo que expresa este código? Bueno, este Z son los resultados, evidentemente. ¿Ya? Después, estos resultados los cambian, acá, el resultado inicial, si se fijan, y lo van cambiando en función de ese valor de K. ¿Ya? En este caso, el CGA, ¿sí? Está indicando que vamos a trabajar sobre una imagen, y este que está aquí va mostrando la última imagen que está en el gráfico, ¿ya? En la ventana gráfica que está abierta. Entonces, en definitiva, lo que está capturando ahí es la gráfica que nosotros estamos generando, ¿ya? Con las dimensiones que están en la gráfica. Ahora, uno puede colocar otros parámetros más, y eso están en la librería que demostré recién, esa que está ahí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, generar el archivo, abrirlo al igual que un archivo cuando se escribe en texto, escribir sobre él y después cerrarlo. ¿Ya? Eso les va a generar un archivo. Déjenme... un minuto. Ese es el video. ¿Ya? Ustedes tienen una dificultad acá que tienen que hacer que los tiempos coincidan a 5 segundos cada cambio. ¿Ya? Entonces ahí tienen que agregar otras cosas en lo que es la parte de la generación del video. Eso es el trabajo que tienen que realizar ustedes. Aquí les muestro el otro ejemplo, donde ya está el de la ecuación diferencial. Si se fijan, estos son los resultados a graficar. Entonces ustedes tienen una aproximación en X, la solución. Eso es lo que quieren graficar acá. Ya. Tomando el código de ejemplo de las gráficas de los resultados, ustedes recuerden, tenían esto que está ahí, y después se agregaba este código que está acá. ¿Ya? Por ejemplo, si hago esto así, evaluar, resolvemos el sistema, U es la gráfica, ahí sí, ¿ya? Entonces, el caso de uso ejemplo que voy a colocar acá, simplemente colocar una fuente en un lugar aleatorio y que ésta crezca. Entonces, si ejecuto esto, yo les voy a explicar de nuevo el código. Simplemente lo que está haciendo ahí es subiendo una fuente, ¿ya? Para que la vean mejor. ¿Sí? Fíjense el detalle de los ejes. Acá está con el eje máximo. Entonces tienen que precalcular antes cuáles son los máximos según los parámetros que ustedes ingresaron. Y esto también queda, esto no está completado, para que lo hagan ustedes, que esta escala, el 7, por ejemplo, es el máximo. Entonces siempre se debería mantener esta escala, 10 elevado a 6, no ir variando como varía ahora. ¿Ya? Se fijan que ahí se mueve. La idea es que ustedes tengan fijo estos valores para poder ver, por ejemplo, si está a esta altura, el color es celeste, si lo ven de esa manera. Tiene ese espectro. Que siempre el color sea el mismo para el 1, para el 2, para el 3, para el 4. ¿Ya? Eso no está incluido en este video. Para entender el código. Ya. Simplemente aquí se hizo una iteración para poder ir aumentando la fuente. ¿Ya? Y si se fijan, más que nada esto se hizo para saber cuál era el valor máximo de U. Es decir, esto es simplemente para normalizar las gráficas. ¿Ya? ¿Qué se hizo acá? Recuerden, el V es el vector de carga donde están
las fuentes, ¿sí? Si abrimos el archivo, por ejemplo, el T, que son los elementos, si recuerdan, acá están todas las posiciones. Perdón, estos son los elementos. Y ese elemento tiene el nodo 9, el nodo 62, etc. Lo que me interesa es el P. Aquí es donde están todos los puntos, ¿cierto? Ya. Estos son todos puros P. Están todos en XY. Cuando usted hace un recorrido, van a tener una lista de puntos que son más cercanos a ese trazo. Ya, esos son los que seleccionan para hacer el recorrido. Ahora lo que tienen que ubicar, ¿dónde está? ¿Cuál es el punto, cierto? O el lugar que está más cercano a un elemento de B. Entonces hay que buscar en B. ¿Sí? Y si se fijan, ¿qué es lo que es B? Fíjense la dimensión. De P son 1089. B es el vector donde está la fuente, que si uno grafica, acá va a mostrar que en esos lugares la fuente es distinto de 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes encuentran el triángulo donde está contenido el punto, tienen que cambiar los valores al cual correspondan estos valores de B, si se fijan. Entonces tienen que buscar esos puntos. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? De forma aleatoria, se hizo una prueba, solo para efecto gráfico, recuerden. Se igualaron todos a 0. Se escogió aleatoriamente ese valor que está ahí. Y se dejó una fuente en un valor. Y después se incrementa. Ya. Cuando se resuelve eso, se tiene el máximo. Con eso tengo los límites que voy a ocupar para la gráfica. Esta es una forma de poder generar gráficas. Fíjense, AX, y acá arriba, el CGA, que es la gráfica, es igual a X. Aquí uno puede ir cambiando los límites de los ejes y los colores, etc. Ya, entramos a la iteración. Recuerden, fíjense, se igualó a 0, se dejaron esas fuentes aleatorias, se resuelve el sistema de ecuaciones con ese valor de B, ¿sí? Y se grafica, ¿sí? Se sumó, se hace, etcétera, se hace la visualización y se escribe el frame. Se hace todo el proceso de nuevo, ¿sí? Vuelve a leer la gráfica, pero ahora tienen más valores en la fuente. Ustedes lo que tienen que ir haciendo acá, evidentemente, es ir cambiando el vector B, porque el B es el que les va a definir cómo se va moviendo en el plano las diferentes fuentes. Lineal, recuerden, no lineal, y lo otro era sinusoidal. Ya. Vamos ahora a la ronda de preguntas, porque esta era la explicación que iba a dar sobre cómo generan los gráficos. Recuerden, estos códigos están en el sitio, así que ahora es el momento de hacer consultas. Alexis, ¿tienes alguna? Profe, respecto al tema que dice el desplazamiento de manera lineal, no lineal y senoide, Ya, ahí no entiendo más o menos a qué se refiere. ya. Por ejemplo, estos son todos los puntos, ¿cierto? Entonces uno a partir de esto tiene una geometría. Un caso lineal sería tomar algún punto. Yo puedo decirle, puedo aconsejar el centro. ¿Ya? Después le voy a explicar algunas técnicas cómo poder encontrar esos puntos. Pero supongamos que acá se generó ese punto aleatorio. Una función lineal en un valor aleatorio de pi. Ya, S. Entonces, ese sería un movimiento lineal. ¿Ya? Puede ser también en otro lado. Entonces, la idea es que ustedes tienen las funciones y van a tener ciertos movimientos lineales. ¿Ya? Ese es como En ese caso es como ir trasladando el fotón. claro, es trasladar el fotón. Ahí la función es sumar al X y sumar al Y. Puede ser negativo Claro, o positivo. ¿Ya? ya. Porque Entonces, estaba pensando que iba a ser como algo así de que la intensidad de luz del fotón iba variando de una manera lineal. no, esto es solo movimiento en el plano. Entonces, en ese caso el lineal, fíjate, siempre es una suma o una resta con una constante fija, al X y al Y. Y ahí tienen una función lineal, pueden ocupar una ecuación de la recta también. Ahí ustedes verifican. Lo importante es que no se salga del borde, ¿cierto? Entonces estos son los límites. Fijan, estos son los límites.
Esto está en menos 4 a 4. Entonces todos los puntos que están acá, si se fijan, es un círculo en razón de radio 2. Entonces 2pi, entonces uno puede aplicar esas fórmulas para no estar inventando alguna fórmula, etc. Lo importante, fíjense ya, yo voy a ver si puedo hacer un zoom ahí. ¿De acuerdo? Voy a dar el zoom. Ya, parece que no puedo hacer. No puedo hacerlo acá. Ya, bueno, pero ese es el que es lineal. El no lineal puede ser cualquier función. Un x cuadrado, un logaritmo, ¿cierto? Y la sinusoidal que aplica el senoide, que yo aconsejo que hagan ahí en 2pi, por ejemplo. Ahí tienen un sinusoidal. Esta misma está asociada, por ejemplo, a un radio, y el recorrido sea una cosa así, por ejemplo. Puede ser elíptico también. Ahí ustedes tienen que ver, ¿ya? Si la problemática acá no está en general la geometría, porque las fórmulas todas estas existen de trigonometría. Lo importante es cuando ustedes hacen, por ejemplo, si la recta va a ser hacia allá, y aparte en un punto, ese punto tienen que encontrar a cuál corresponde en la ecuación B. ¿Y qué es lo que va a corresponder? En general, el B va a ser un lugar en esta geometría, que no necesariamente es un vértice, no es un nodo, sino que va a estar cercano a un nodo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer? Bueno, ubicar el más cercano a ese nodo. Y ahí empezar a hacer esos desplazamientos. Todos esos datos, si se fijan, están en la geometría. ¿Cuáles son las geometrías? Esos tres. P son los puntos, E son las fronteras. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? Estos son puros nodos fronteras. Esos que están ahí. ¿Ya? Y el elemento, perdón, sí, el elemento, pero está con la letra T, son todos los triángulos que están en la geometría. El primer triángulo es el 9 con el 972, 366, y así sucesivamente. Y recuerden, todos estos valores ya los tienen en el listado P, que está acá. ¿Sí? Entonces, con estos dos datos, fíjense, los triángulos, geometría, ustedes van a tener un recorrido. Cuando el punto se va moviendo, siempre va a existir un punto más cercano a esa posición. Entonces ustedes van a saber cuál es el punto más cercano cuando se están moviendo. ¿Ya? Ya. Al ubicar ese punto más cercano, aquí está diciendo el nodo 16. ¿Ya? Entonces va a estar ese punto, si se fijan, por ejemplo, el 16 va a estar acá en algunos de los nodos. Por ejemplo, aquí va a estar diciendo que el 16 tiene colinda con todos esos elementos. Pero si se fijan, aquí ya tienen el triángulo. ¿Ya? Fíjense que todos son de 3, todos se repiten 3 veces, porque son triángulos. Son 3 puntos por triángulo. ¿Ya? El algoritmo, si es que no lo pueden hacer así directamente a mano, en la presentación antepasada sale una fórmula para encontrar el triángulo más cercano a un punto. Pero fíjense que ustedes sabiendo un puro punto, como es alta la resolución, escogen uno solo de ellos. Y ese va a estar asociado a una posición acá. Por ejemplo, delante salía el 16 por ahí. Voy a hacer una prueba. Aquí se pierde. Entonces, déjame darle. Pero fíjense,
El 16 salía que era frontera, y claro, pues borde. Eso es lo que les quiero mostrar. Que si ustedes leen el archivo de los que son bordes, y ahí ustedes cumplen la primera restricción, que no puede ser frontera. Por ejemplo, sería el 16. Por ejemplo, vamos a probar con el 1. También es frontera. Entonces ya saben que ninguno de esos puede ser, ¿cierto? Iguales no pueden ser ninguno de los que es frontera ni tampoco sus vecinos. Porque si ocupa un vecino, va a ser este, y la fuente va a estar en la sección frontera. Entonces tienen que estar de la segunda, de ahí, hacia adentro. Hay dos pistas. Caterina, ¿tienes alguna otra duda, aparte de la que tuvo delante? Eh, Al inicio del enunciado aparece que los puntos aparecen en los bordes, pero claro, no en la frontera. Entonces tendría que estar sí o sí en el tercer radio hacia adentro. Sí, claro, del segundo hacia adentro. Perdón, sí, del tercero. Se cuenta de 1, 2, 3. Sí, Ok. sí, perdón. Eh, Sí, que debe ser ahí. no, Entendí. eso porque en realidad también estoy como todavía pegada haciendo lo del desplazamiento, pero necesito pensarlo un poco más, creo. Sí, Más que no miren, entender cómo funciona. la geometría, ustedes saben que esto es un círculo. La geometría es de -2 a 2. Eso implica que estoy trabajando sobre un círculo. Es que esto les va a facilitar un poco todo lo demás. El círculo, entonces, es un círculo de radio en 2π, ¿cierto? Ya, ese es toda la geometría donde está el problema. Una alternativa es asumir que cualquier punto, fíjense, tiene que estar dentro del rango de estos puntos que están acá. ¿Ya? Aquí voy. Si existe un punto, por lógica, por ejemplo, el punto está acá afuera. Por lógica, como todos los puntos prácticamente están equidistantes, si se fijan, ¿ya? Excepto que estén por acá, esto es una heurística. Si el punto está por acá y está a una distancia mayor, por ejemplo, de 1, asumamos que esto vale 1, evidentemente no está dentro de... Aquí voy. Si cualquier punto, si vamos a colocar un punto acá, calculo la distancia con todos estos puntos, como esa distancia es mayor a 1, por ejemplo, ya sé que no está cercano al borde, lo puedo descartar. ¿Sí? Ese es un criterio. Ahora, si ustedes hacen ese criterio, prácticamente sacan todos los puntos que están fuera, pero les van a quedar los que están acá. Y ahí preguntan, ¿está a distancia 1 del borde? Si está a distancia 1, significa que está acá o está acá. ¿Cierto? Entonces ahí lo descartan. Entonces en 2 pasos ya descartaron todos estos puntos, mejor dicho, los puntos aleatorios fuera del círculo y también el borde. ¿Se entendió ese procedimiento? No sé si me lo captaron. Si tengo un punto que está fuera, cuando se generan aleatorios, porque los van a generar entre -2 y 2, en X e Y. Si está acá adentro no hay problema, porque vamos a saber que está dentro. ¿En qué sentido? Porque está dentro del rango. Pero si está acá afuera, una forma de comprobar rápidamente es distancia con todos los puntos, ¿sí? Y si existe una distancia menor a 1, significa que está por aquí o por acá. Y ahí viene la pregunta, ¿está a distancia 1 el borde? Y recuerden, el 1 lo estoy inventando, asumiendo que todos están a la misma distancia. Entonces, si no, significa que está dentro. Eso es como una heurística que ustedes pueden aplicar para los primeros filtros. Lo otro es, sobre la misma geometría, como esto está en 2π, uno puede trabajarlo así también. De 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Y ustedes hacen el cambio de coordenadas. Todo objeto, si ustedes lo quieren trasladar en un plano, rotar a partir de que esté el centro, ustedes le tienen que restar x, perdón, restar y, restar x.
para que hagan el 0, 0. Cualquier movimiento que ustedes hagan, por ejemplo, si yo quiero hacer este trazo de aquí hacia allá, simplemente ecuación de la recta a partir de ese punto hacia allá. Pero tengo que saber que si voy a recorrer hacia allá, tengo el espacio para correr hacia allá. Entonces, usted aplica la ecuación de la recta con el máximo valor. Si el máximo valor queda dentro de la circunferencia, ya es un recorrido válido. Si queda fuera de la circunferencia, no es válido. ¿Y cómo comprobar si queda fuera? Con el algoritmo inicial que les comenté acá. ¿Ya? Ahí tienen otro tip. Pueden hacerlo con geometría, ¿sí? Los límites, etc. Yo aconsejo ocupen las fórmulas de las ecuaciones y le dan las condiciones. O bien, directamente todo el centro nomás. Y ahí no tienen problema que sea lineal, ¿cierto? Aleatorio. Por aquí, por esta zona, y ahí tenga el lineal o lineal, etc. Gary, Gianluca, Maximiliano, Rodolfo. Micrófono abierto. Partimos por Gary. A ver si tiene alguna duda. Profe, hola. ¿Sí? Hola. No, profe, por ahora no tengo dudas. Recién hoy puedo empezar a implementar, ya, dado que estaba haciendo otros laboratorios. Ya. Ahí la prueba, ideal que no estuvieran ahí tanto fin de semana ahí trabajando en esto, pero o sea, Es el único tiempo que me queda últimamente, así que sí, ya lo no, había planificado para el fin de. sí. Paro extenso también. Ya, Maximiliano. Sí, profe, yo estoy igual, estoy igual. Como que voy a empezar recién esta semana a implementarlo. De Ya. todas formas, igual estuve viendo como la formulación del problema, igual hay cosas que no me quedan muy claras. El video donde explica el problema en sí está arriba. O sea, yo he ido de una técnica para que puedan ustedes graficar. Esa no es una solución. Claro, claro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es tu duda ahí? Eso, sí, el video en el cual, porque este problema usted lo expuso en una clase y quería saber si ese video está arriba y está subido ya a YouTube o no. ¿Lo revisó? ¿Se metió usted? No, no me metió, por eso lo Ya. pregunto. Por eso te digo yo, mejor revisa. Primero métete, porque las clases están subidas. La única que no está subida es la del lunes. Y yo he Ya, explicado perfecto. este problema en otras ocasiones, y esto, recuerden, esto fue el laboratorio 1. Y ahí también la bibliografía, también se explicó ahí. ¿Ya? Ya, perfecto. Rodolfo. Nada por ahora, profe. Ya. Bueno, ahí cualquier cosa me preguntan por correo. ¿Ya? En general esta prueba es para que la hagan en un día. Tienen que pensar, yo diría, media hora o 2 horas tal vez, en cómo se hacen los algoritmos a mano. Pero después se van a dar cuenta que ustedes tienen las funciones, porque la prueba es la siguiente. Esto se repite igual para todo, lo único que les va a cambiar es la posición del B. Entonces es como tener 3 códigos, ¿cierto? Que uno sea con un recorrido lineal, el otro puede ser no lineal, y fíjense, ustedes podrían hacer algo así, para que ocupen el mismo for, para todo. Hacen un B0, un B1 y un B2. El B0 aplican lo que es lineal, ¿cierto? No lineal, etcétera. Y acá el sinusoidal. Y eso va a ser una función, ¿cierto? Va a ser una función que les va a ir generando los distintos recorridos. Entonces, esto es, recuerden, está como lenguaje de alto nivel, para que se pueda entender. Entonces, esto que está acá, ustedes lo meten acá, y lo que es que deberían agregar ustedes. Ahí, para que ocupen las mismas iteraciones y generen los 3 videos a la vez, ustedes pues colocan U0, que correspondería a la pregunta 1, a la pregunta 2, a la pregunta 3, y ahí mismo. ¿Ya? Ahora, el video se supone que tiene 5 segundos, ¿cierto? Cada uno. Entonces ustedes pueden estimar para uno solo, ¿cierto? Cómo generar el de 5 segundos. Entonces al terminar esto, ustedes pueden tener 3 videos por separado, si se fijan, esa es una opción.
cada video les dura 5 segundos, entonces después acá al último, ustedes unen los frames de cada video. Fíjense, te decía frame 1, frame 2, frame 3, también uno puede leer esos videos y hacer un merge. O, si se fijan, colocan un for por separado. Un for en uno, no hacen el close, empiezan con el otro y después empiezan con el otro. Esas son técnicas que ustedes pueden evaluar por cómo construir ese video. ¿Ya? Es como la última tip que les podría comentar. ¿Ya?